un tema que suele aparecer con mucha frecuencia, que bueno, por ahí queda de lado, pero que es un tema muy importante dentro de la política argentina y es la corrupción, ¿no? Y en el último tiempo con algunas situaciones que lo ponen cada vez más en foco. Claramente, como vos lo expresás, Sergio, la corrupción ha tomado se ha vuelto un eje del debate en los últimos días, claramente por el caso y lo que ha sucedido por las denuncias de enriquecimiento ilícito del el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Básicamente, esto nos llevó a preguntarnos, a indagarnos ciertas cuestiones con respecto al tema de corrupción, porque en Argentina este tema parece recurrente, ¿no? Ya hace más de 15 años, 20 años que venimos con el tema de corrupción en la política, enquistados en los gobiernos institucionales, ¿no? Y parece que el vaivén también electoral tiene que ver con esto. Entonces, pero bueno, reducirlo también a un solo caso específico no tiene sentido si no lo vemos como un fenómeno dentro de nuestra Argentina, ¿no? de nuestra democracia. Entonces, ¿cuáles eran un poco las preguntas? Las preguntas eran, ¿qué pasa con la corrupción como tema dentro de la política? Y tiene que ver con que entonces la corrupción no solamente es un tema judicial, es un tema netamente político, es un tema simbólico, es un tema social, ¿no es cierto? Entonces adquiere una dimensión muy grande, porque tiene varios elementos. Uno de los primeros elementos, y que seguramente lo hemos visto en este último tiempo, cuando el jefe de Gabinete de la Nación hace su descargo en el Congreso, podemos ver que fue acompañado por el presidente Javier Milei, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se preguntarán, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué esto? Y bueno, básicamente esto es una estrategia que se le llama estrategia de silencio. El silencio, cuando hay una denuncia tan grave que puede esperar lo judicial para decir, bueno, vamos a esperar qué pasa en los tribunales. Pero en realidad el proceso va mucho más rápido, por ejemplo, en las redes sociales, va mucho más rápido en lo político. La condena social, digamos. La condena social que va creciendo o no, porque también esto es lo que nos preguntamos como grupo de consultores. Entonces, en un primer momento lo que podemos decir es que este fenómeno, el de hoy, tiene connotaciones distintas a los que podríamos haber vivido con otros expresidentes. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos ver? Una estrategia clara de silencio o desestimar, ¿no es cierto?, la denuncia o el problema o este escándalo. En primer lugar, ¿cómo hago? Cohesiono el equipo, es decir, lo acompaño. Es decir, ¿qué hace Milei? Acompaña el equipo. El presidente Javier Milei lo acompaña. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a desestimar y empieza a desgastar también la discursiva del opositor. Él empieza a quitar como credibilidad, ¿no? Porque entonces, del otro lado, la percepción de la gente dice, entonces no es así, ¿no? Es decir, que hay un juego ahí donde la primera estrategia que tenemos es que el silencio, o como ustedes saben, hay un axioma de la comunicación, que el silencio también comunica de alguna manera. Y en este caso está comunicando apoyo, está comunicando algo que tiene que ver con cómo impacta en la percepción de la gente. Eso es El segundo elemento tiene que ver con esto, lo último que hemos dicho. ¿Cómo lo percibe entonces el electorado? El electorado tenemos ahora dos cuestiones. Por ejemplo, si la persona que está denunciado tiene que ver con una persona a la que yo sigo o la que yo soy afiliado, lo que hago es decir, voy a esperar que la justicia lo determine. Es decir, como que creo en este poder de los tribunales. Lo cognitivo ahí juega un papel fundamental, digo. Muchísimo, lo que hablábamos justamente en la última columna de identidad política, ¿recuerdan? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo si es digamos, adepto a lo que yo creo, digo, vamos a esperar. Pero si es, digamos, contrario, inmediatamente elaboro la condena. Sin embargo, Laura, vos bien mencionabas que hoy las redes sociales y ni hablar de toda la información que se maneja dentro de los medios de comunicación, que también hacen sus investigaciones pertinentes, marcan
y van brindando detalles de las declaraciones de algunas de las partes, como por ejemplo en una de las tantas situaciones que se lo menciona puntualmente Adorni con la compra de estas diferentes propiedades, a las jubiladas, por ejemplo, que habrían sido las prestamistas para estas posibles hipotecas. Cuando sale esa información, ¿es la misma percepción que tiene de un lado y del otro? Digo, los que son adeptos a Adorni, los que no. ¿Y qué pasa con las personas, por sobre todas las cosas, que se encuentran en el medio o que mantienen una postura relativamente neutral en esa espera hasta que finalmente llega la justicia, cuando se está viendo toda la información que aparece en los diferentes medios de comunicación? Muy bien, ahí ocurren dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con la construcción del relato, como vos lo decís. Quizás desde algún medio tradicional o no, puede ser un tradicional, lo que tiene que ver cuando decimos tradicional, decimos diarios digitales, decimos televisión, lo que están haciendo es instalar un tema grande en la agenda pública, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, si esta denuncia está alineada con una voz política fuerte, con un respaldo económico financiero para la repetición de este mensaje, ¿sí? Puede ser que la percepción del electorado construya inmediatamente un imaginario social donde la condena social es más grande o el imaginario sobre esa persona. Fíjense que lo que pasó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con esto, es decir, hubo una operación sistemática, ¿sí? Donde estaban los medios, lo político, lo judicial y lo económico, todo alineado en eso, que la expresidenta lo expresa en su libro Sinceramente, donde dice hay una lógica de persecución judicial mediática. Distinto es el contexto de hoy. Y ahí viene tu pregunta muy bien hecha, muy bien realizada. ¿Qué pasa con estas tres partes? Hoy no tenemos quizás ese contexto de unificación de la línea de ataque, sino que tenemos, o de denuncia, no siempre es ataque, también es denuncia, para ser, digamos, objetiva. Hoy lo que tenemos es una comunicación fragmentada. Tenemos fuerza en las redes sociales, ¿no? El presidente Javier Milei tiene seguidores muy fuertes, tiene una cibermilitancia muy fuerte, muy definida, sobre todo a defender, ¿no? Porque además, ¿por qué sale a defender el seguidor del presidente Javier Milei? Sale a defender la postura porque acá hay un golpe simbólico. ¿A dónde voy? Por ejemplo, si el presidente Javier Milei construyó su narrativa y uno de sus principales ejes era la lucha contra la corrupción y la casta, esto, digamos... Con Adorni como protagonista en todo este hilo discursivo, digamos también, ¿no? Porque es uno de los protagonistas importantes al ser vocero anteriormente y ahora jefe de gabinete. Exactamente, exactamente. Cumplía un rol muy importante en la comunicación, aún lo cumple, es decir, está sostenido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un golpe a su poder simbólico. ¿Qué es lo que desactiva esto? La defensa sobre todo del seguidor, de decir esto, y sobre todo el apoyo del presidente Javier Milei a su gabinete, el apoyo a Manuel Adorni. Entonces, estas dos cosas que lo que hacen me fragmenta el escenario de percepciones. Por un lado tengo parte de los medios, digamos, a favor o en contra, tengo parte de la sociedad a favor o en contra y tengo parte, ¿no es cierto?, de lo institucional. Ahora, en definitiva, si nos preguntamos en todo esto, finalmente, ¿cuánto la corrupción como tema, por ejemplo, puede afectar lo electoral? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Y yo les voy a decir algo. Que hoy, de repente, se estén tomando estas estrategias, por un lado, desde la gestión gubernamental, de una estrategia de silencio o una estrategia de cohesión, y lo que estoy haciendo es administrar el tiempo, porque todavía no estoy en campaña electoral. Por lo tanto, si, por ejemplo, la economía mejora, que sí ese es un factor importante para la elección de la gente, ahí estamos la percepción de la gente, si la gente de alguna manera siente que lo económico va mejor, ¿sí? De repente quizás los temas de corrupción
se van a olvidar. Esto es administración del tiempo. Si la economía empeora, quizás esto empieza, es un riesgo. Claro, potencia el malestar, digamos. Potencia el malestar. Entonces, en definitiva, aquí desde la consultoría o desde el análisis político sí podemos ver distintas posturas en este tema, con un tema instalado en agenda y muy importante. Pero también ahora tenemos que hablar como qué es lo importante decir hoy como en un medio de comunicación. Que estos temas de corrupción lo que hacen básicamente es, más allá de las estrategias que se tomen de un lado o del otro, lo que hacen es básicamente atacar la credibilidad en la política, que esto es grave. Por otro lado, tiende a bajar la calidad institucional, ¿no? Y a preguntarnos cuáles son los mecanismos de la democracia que deberían ser plenos para contrarrestar esto, ¿no? Ahora sí, lo que podemos decir inmediatamente es que claramente se necesitan estrategias de manejo de crisis para trabajar un tema tan complejo que no solamente está en lo judicial, sino que está en lo político, está en lo comunicacional y está en lo simbólico.